Es una máquina gigantesca de más de 23 kilómetros de largo, el gran colisionador de hadrones que busca partículas mucho más pequeñas que un átomo y que hoy ha vuelto a funcionar después de 3 años de parón. Esa partícula, el bosón de Higgs, ¿se acuerdan? Nos ayudaría a entender de dónde proviene la materia que compone todo lo que vemos a nuestro alrededor, recreando lo ocurrido segundos después del Big Bang. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hito científico en nuestra portada con un titular ya a estas horas, y es que han encontrado 3 nuevas partículas que se desconocían, nada más poner en funcionamiento ese nuevo experimento. Y también, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Consejo de Ministros que prevé fuertes inversiones en sanidad y defensa, la primera por el anuncio del Gobierno de hacer fijos a más de 67.000 sanitarios interinos del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, el Ejecutivo empieza a cumplir las obligaciones con la OTAN para aumentar el gasto en defensa, con un crédito de 1.000 millones de euros, un nuevo motivo de choque entre los socios de gobierno. No hay sintonía entre Podemos y PSOE sobre la estrategia en defensa, donde los morados propugnan justo lo contrario de lo que ha hecho el Ejecutivo. Bueno, y respecto precisamente a la inversión en defensa, esas discrepancias ya surgen con declaraciones por parte de los miembros de Podemos dentro del gobierno. Además, se cumple con un mandato europeo en materia sanitaria que va a desarrollarse a través de las comunidades autónomas que tienen las competencias traspasadas, aunque surge polémica porque lo hagan sin necesidad de aprobar una oposición, la de convertir en fijos a estos interinos, 67.000. Y tras la matanza de Uvalde, no hay semana que no hablemos de nuevos tiroteos en Estados Unidos, los últimos en Chicago y Filadelfia. En la primera hay que lamentar otras 6 personas muertas en el medio de los desfiles del 4 de julio, la fiesta nacional. Un tirador hirió además a otras 12 desde una azotea y aún no ha sido detenido, aunque es identificado. En Filadelfia, mientras tanto, son 2 las personas heridas, 2 policías tiroteados durante un concierto que celebraba la fiesta nacional norteamericana. Y no es sorprendente que los cubanos traten de huir de la pobreza y de la represión del régimen comunista en su país, pero sí que lo intenten a través de la frontera de Polonia con Bielorrusia. Allí han llegado inmersos en la complicada situación política de la guerra con Ucrania, al menos 7 de ellos desde Rusia, que es uno de los pocos países para los que no necesitan visado por las relaciones de amistad entre sus 2 gobiernos. Pues bien, los detuvieron en la frontera polaca y ahora permanecen retenidos por las autoridades bielorrusas a la espera de saber si serán repatriados a Cuba. Pero vamos con la primera del día. En Ucrania hoy hemos podido ver las secuelas que dejaron los brutales enfrentamientos entre Rusia y este país en la ciudad de Lysychansk, una ciudad totalmente devastada. Con la región de Lugansk ya bajo control, Donetsk es la otra provincia del Donbass que se prepara para recibir los misiles de Putin. La población de Lysychansk vuelve a pasear por sus calles tras ser tomada por el ejército ruso. Los vecinos contemplan cómo la ciudad ha sido arrasada casi por completo, sus edificios públicos, sus templos o sus centros comerciales. La bandera ucraniana ya no es la que ondea en los inmuebles administrativos. Los únicos vehículos que por aquí transitan son los tanques de las tropas invasoras. La situación es tranquila ahora, solo tenemos miedo de que regresen los combates, dice esta residente. Con la conquista del último bastión ucraniano en Lugansk, Rusia se hace con el control total de una de las 2 regiones del Donbass. En un discurso televisado, el presidente ruso felicitaba a sus tropas por liberar esta provincia del este de Ucrania. Los habitantes de la otra región, Donetsk, temen que la ofensiva se centre ahora en esta parte del país. Ciudades como Sloviansk o Kramatorsk ya están sufriendo el avance ruso. Unas 60.000 personas todavía están en la ciudad, pero la gente empieza a hacer las maletas y marcharse, asegura el alcalde de Kramatorsk. Los vecinos que aquí permanecen se aprovisionan de víveres para lo que pueda venir. No tenemos dinero para ir a ningún lado. Si me matan, dice Valentina. Kramatorsk ha estado bajo fuego muchas veces. Da miedo. Sé lo que es correr al sótano, comenta Nina.
Donde también tienen que buscar refugio es en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. 2 misiles impactaban esta madrugada en esta escuela. No son humanos, son animales. Destruyen escuelas, clínicas y hospitales. Es lo más horrible que puede pasar, asegura la directora del centro. Y para tratar de contrarrestar los ataques rusos, Ucrania anuncia que ya ha comenzado a utilizar los sistemas de cohetes HIMARS proporcionados por Estados Unidos. La guerra provoca otras consecuencias. No lo tienen nada fácil los migrantes que intentaban mejorar sus condiciones en Rusia, provenientes de lugares tan dispares como África o, miren, Cuba concretamente. Es el caso de una pareja de cubanos que logró cruzar la frontera hacia Polonia. Es la valla que separa Polonia de Bielorrusia. Mide más de 5 metros de altura y se extiende a lo largo de 187 kilómetros. Fueron necesarias 49.000 toneladas de acero para construirla. Está dotada de la última tecnología en vigilancia y cientos de agentes la custodian. Pero ni así logra Polonia frenar el flujo de migrantes hacia su territorio. Joel y Lisa son un ejemplo de ello. La pared es de piezas de metal que tienen un espacio en el medio. Dejamos en el monte cosas que no nos hacían falta para que las mochilas entraran por ahí. Cuando logramos estar del otro lado, las cogimos y seguimos corriendo. Este matrimonio cubano residía en Rusia y enviaba dinero a los 3 hijos que dejaron en Cuba, pero a medida que la situación política se tensaba con motivo de la guerra, decidieron emprender el largo viaje a España, vía Bielorrusia y Polonia, para reunirse con su familia. Es muy difícil, pero cuando tú te propones algo en la vida y dejas personas atrás que dependen de ti, de tu sacrificio, tienes que hacer todo el esfuerzo posible. Prácticamente todas las personas que ahora están tratando de cruzar la frontera ilegalmente provienen de Rusia. Vemos una gran diversidad en lo que respecta a la nacionalidad. Tenemos muchos ciudadanos del África subsahariana, asegura la portavoz de la Guardia Fronteriza polaca. Este 2022 han registrado casi 6.000 intentos de entrar ilegalmente en Polonia desde Bielorrusia, en comparación con los casi 40.000 entre agosto y diciembre de 2021. Otros cubanos no lo han conseguido y están precisamente en Bielorrusia a la espera de ser devueltos a su país o ver qué pasa con ellos. Y Alemania espera otro impacto desde Rusia, pero en su economía. El gobierno de Scholz da por hecho que Putin cortará el flujo de gas del que depende su país en buena medida, lo que provocaría la recesión de su economía. El encarecimiento de la energía afectará a sus industrias, también a los ciudadanos que van a pagar precios aún más caros en un país donde el invierno obliga a vivir con calefacción. Solo en este año la energía ha subido un 38%. Es cierto que Alemania aspira a prescindir del petróleo ruso a finales de este mismo año y de gas a mediados de 2024, pero preparan ya un escenario en el que Rusia cierre antes el grifo. Las reservas alemanas darían para 1 o 2 meses y ojo, que estamos hablando de la locomotora económica de Europa. Pero desde luego la guerra ha cambiado el mapa político que teníamos hasta ahora. Estados Unidos mira la influencia creciente de Rusia y también de China entre sus países vecinos de Latinoamérica. Por ejemplo, en Nicaragua o en Honduras, desde donde nos informa Antoni Belchi. La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente. En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman. El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países. Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina e invierta en la región de una manera estratégica. Antoni Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Bueno, y hoy se ha dado un paso más en la integración definitiva en la OTAN de Suecia y Finlandia, que han firmado el protocolo de adhesión a esta organización, aunque ya se les considera miembros de facto, a falta de la ratificación formal. La adhesión ahora debe ser ratificada por los parlamentos de los países miembros. Este proceso puede llevar hasta un año. Con estos dos países, la OTAN estará formada ya por la unión de 32 naciones. Pertenecer a la OTAN implica también un mayor gasto en defensa, uno de los compromisos de la cumbre de la semana pasada en Madrid. También, Lorena de Cobos, nuestro país ha aprobado un importante incremento de presupuesto militar hoy en el Consejo de Ministros. Así es, Consejo de Ministros que aprueba ese crédito por valor de 1.000 millones de euros que irán destinados a defensa. Con esta inyección económica, España pretende aumentar y alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto pactado por el resto de países miembros de la Alianza Atlántica destinados a gastos militares. El gasto estimado por España de cara a este 2022, para que se hagan una idea, ronda no llega al 1%, por lo que se verá obligada a incrementar en un punto ese Producto Interior Bruto y alcanzar el 2% para cumplir con el objetivo de la OTAN. Este crédito no precisará pasar por el Congreso, lo cual ha desencadenado el descontento, el malestar entre los socios de gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado al presidente Sánchez una reunión de urgencia para revisar el pacto de gobierno. Alega que no se le ha consultado, no han consultado con la formación morada a la que representa este crédito por 1.000 millones de euros, y tampoco se le ha consultado la ampliación de la base de rota ante la inminente o próxima llegada de 2 nuevos destructores. Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la coalición. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. El Ministerio de Trabajo, como es público y conocido, tiene un presupuesto de 30.000 millones de euros. Ese Consejo de Ministros, Lorena, va a dar luz verde también a la reforma del Estatuto del Personal Sanitario, de manera que se elimina la figura del trabajador eventual y obliga a que las comunidades autónomas hagan fijos a más de 67.000 sanitarios. Exactamente, para ser más concreto, 67.300 trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de trabajadores de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración. El objetivo, según el Ejecutivo Nacional, es acabar con la precarización de la sanidad pública. Para que se hagan una idea, justo antes de la pandemia, en 2019, un 30% de los médicos que trabajaban en la sanidad pública se encontraban trabajando con un contrato temporal. Ahora, con esta regularización, se pretende que todos los contratos, no solo de los médicos, sino de todo el personal sanitario, pase a ser indefinido. José Ángel Rodríguez es el presidente del Consejo General de Enfermería en Tenerife y vicepresidente del Consejo General de Enfermería. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, me imagino que para ustedes es una buena noticia, ¿no? ¿Qué porcentaje, si es que tienen ese dato, de enfermeros y enfermeras están dentro de esos 67.000 trabajadores que van a ser fijos? Bueno, el hecho de que el Gobierno tome esta decisión es un paso adelante, sin duda alguna. Los enfermeros en España somos 320.000 enfermeros. Trabajando por el Sistema Nacional de Salud son unos 200.000. Con lo cual realmente esto ocupa un porcentaje que no llega al 20% de los que están ahora en situación de interinidad. O sea, pero digamos que es un camino, es un inicio del camino para llegar a conseguir que las enfermeras tengan un contrato único y una estabilidad en el puesto. ¿Cuánto tiempo de interinidad tienen que haber estado para poder optar a esta plaza? Bueno, vamos a ver, hay enfermeras que con 40 años y trabajando 20 años para la administración siguen interinas o siguen con contratos no fijos. En principio están diciendo que a partir de 3-4 años podían optar a tener plaza en propiedad, que sería lo lógico y lo justo, y a eso es a lo que aspiramos. Claro. ¿Ser fijo equivale en derecho a quienes tienen su plaza en propiedad? Porque hay quien ve un agravio comparativo en quien accede de esta manera y quien lo hizo con un examen. Bueno, yo creo que agravio comparativo no hay mucho, porque realmente las convocatorias que se han hecho en España han sido muy pocas. Ahora mismo en enfermería casi el 50% de las enfermeras no tienen plaza de fijeza, con lo cual realmente han sido muy pocas las que en los últimos
periodos de tiempo ha accedido a la plaza fija. Entonces, no es injusto, digamos que sería una nueva forma de regular un acceso a la administración que sea más estable, más justa para la atención sanitaria y necesaria para organizar mejor el sistema de salud. Pero es que no se convocan plazas, no se convocan exámenes para estas plazas que evidentemente son necesarias. Se convocan muy pocas. Las últimas convocadas estuvieron 7 o 8 años para resolverlas y son muy lentas. El sistema sanitario tiene hasta ahora un sistema de contratación eventual muy ágil y contratan de hoy para mañana, de manera que una enfermera puede tener en un año 20, 30, 40, 100 contratos por horas, por día. Eso da complejidad al sistema. Lo que se pretende es aumentar la dotación estructural con contratos más estables que permitan dar más estabilidad al sistema sanitario. Claro, lo que no tiene sentido es estar eventual 20 años y sin que se convoque, sin que salga la plaza, porque evidentemente ese puesto es necesario. José Ángel, ¿crees que esta medida va a agilizar la convocatoria de plazas efectivamente para examen o oposición a partir de ahora? Esa es nuestra esperanza. Nos hemos movilizado para pedir cosas de mejora y la esperanza nuestra es que esto mejore el sistema de contratación y mejore la fijeza y con más agilidad. Es un acuerdo para toda España, lo hemos recibido medianamente bien. O sea, somos optimistas en que el tema tiene que ir caminando. O sea, es necesario que mejore porque si no esto nos lleva a una crisis total. Yo creo que sí, yo creo que se harán esfuerzos para ir mejorando en cada comunidad autónoma y para ir avanzando. Gracias, José Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, les decía antes que desde la matanza de Uvalde, en Texas, parece que no hay día en que no tengamos que lamentar un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Pues bien, esta vez son 2. El más grave en Illinois. Se ha saldado con la muerte de al menos 6 personas. Este 4 de julio, además, día de la independencia del país. Decenas de familias participaban en un desfile y alguien empezó a disparar desde una azotea. Momentos de pánico vivieron estas familias que habían acudido con sus hijos al desfile del 4 de julio en Highland Park, en Illinois. Disparos desde un lugar desconocido que acabaron con la vida de 6 personas e hirieron a cerca de 40. 24 de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Algunas se encuentran en estado crítico. Aquí hay 3 o 4 tirados y unos ya hasta los taparon. Momentos de miedo que provocó que los edificios cercanos sirvieran como refugio ante la posibilidad que continuaran los disparos. Una vez controlada la situación, la policía comenzó a evacuar estas viviendas. Se temía que el agresor se encontrara escondido en una de ellas. Fue horrible, había personas en el suelo, dice este testigo. Solo recuerdo mucho humo y muchos disparos. La gente gritaba y corría, asegura esta mujer. Durante horas los agentes advirtieron que el tiroteador aún no había sido identificado y pidió a la población que no saliera a la calle. Además, solicitó que se compartieran todos los vídeos grabados en el momento. Primero se encontró un rifle y después se descubrió que los disparos se habían producido desde un tejado de un negocio cercano. Minutos más tarde, tras una persecución en coche de 15 minutos, la policía detenía al presunto autor de los disparos. Es este joven de 22 años, su nombre Robert E. Crimo, un rapero que se hace llamar Awake the Rapper. His name is Robert Bobby E. Crimo. Un nuevo ataque indiscriminado que se produce días después del tiroteo en una escuela en el país. Por eso el presidente Joe Biden ha asegurado que queda mucho trabajo por hacer y que se debe controlar esta situación. Furioso se mostró el gobernador de Illinois por las vidas inocentes y porque se sigue permitiendo que sucedan estas cosas en el país. Los expertos temen que esta oleada de ataques a la población se sigan intensificando en las próximas semanas. Bueno, este es el segundo de los tiroteos del que les hablábamos. Estas personas huyen al escuchar los disparos cuando disfrutaban de un concierto y de los fuegos artificiales del 4 de julio. Este ocurrió en Filadelfia. 2 policías resultaron heridos, fueron trasladados a un hospital y tras valorar la gravedad de las heridas fueron dados de alta. Las autoridades han confirmado que no se ha producido ninguna detención y desconocen la identidad del tiroteador. El alcalde de Filadelfia culpa de esta situación a la muy laxa ley de armas del país.
Bueno, dejamos la violencia a un lado y vamos con otra de las noticias del día, la entrada en funcionamiento, de nuevo, del gran colisionador de hadrones del Centro Europeo de Física. Esto está situado entre Francia y Suiza, pero atención porque hay nuevo titular, el descubrimiento, en el primero de estos experimentos, de 3 nuevas partículas denominadas exóticas. Esta fue la máquina que descubrió hace 10 años ya el bosón de Higgs, o que lo confirmó, y ha estado cerrada durante 3 años por obras de mantenimiento. El acelerador fue concebido para explorar lo que sucedió después del Big Bang y que permitió que la materia resistiera y formara el universo hace 13.800 millones de años. Bueno, vamos a hablar con alguien que nos va a poder explicar de qué estamos hablando, en qué consiste este descubrimiento. Es Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y divulgador científico. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tú eres precisamente doctor en física de partículas, en esto que se acaba de descubrir, ¿no? Que dicen que hay 3 nuevas. A ver, explícanos esto. Bueno, sí, efectivamente soy físico, doctor en física de partículas. De hecho, hice mi doctorado allí en Ginebra, en el CERN, y además estuve en los años del descubrimiento del bosón de Higgs, así que ayer fue un día de celebración muy importante. Sobre este último descubrimiento, precisamente el de ayer, el de las partículas exóticas, he de decir que por un lado están las partículas fundamentales y por otro lado los estados resonantes de partículas, que es como una especie de cuando una partícula se excita y encuentra un nuevo estado donde colocarse. Entonces no son partículas de la forma tradicional de entenderlas como bloques de materia, sino nuevos estados de una nueva partícula. Entonces el descubrimiento de ayer, digamos que es menor, comparado con el que se hizo hace 10 años, que sí fue una partícula fundamental. El del bosón de Higgs, ¿verdad? Porque, claro, los que estudiamos física en mi época pensamos que lo más pequeño que había era el átomo. Y resulta que estas partículas son más pequeñas aún, ¿no? Sí, de hecho, a principios del siglo XX se rompió el átomo en las partículas componentes del átomo, que son protones, neutrones y electrones. Ah, vale, entonces lo estudié mal. Sí. Durante todo el siglo XX. Eso pasa, se sigue enseñando muchas veces física del siglo XVII. Cuando se rompió el átomo, protones, neutrones y electrones, se siguió rompiendo más y se encontraron los quarks. En definitiva, toda la historia del siglo XX de física de partículas ha ido en crear la tabla de partículas fundamentales, las que no se pueden romper. Y la última de esa tabla tiene unas 12 componentes, la última es el bosón de Higgs, que se descubrió hace 10 años justo. Claro, lo que pretende este acelerador de partículas, según he leído yo, es recrear de alguna manera lo que ocurrió segundos después de la creación del universo, el llamado Big Bang, ¿no? Sí, bueno, menos que segundos, fracciones mínimas de segundos, o sea, llegar hasta el mismísimo Big Bang. Ocurre que el Big Bang fue el momento de la historia donde el universo era más simple. Puede sonar muy loco esto, pero era una sopa de partículas muy homogénea, donde todas las partículas eran prácticamente iguales. Entonces, el Big Bang es un lugar muy fascinante para hacer física, porque ahora vemos mucha diversidad y no es lo mismo un rayo que una nube, que un río, que una persona. Pero en el Big Bang todas las partículas eran iguales y es muy fácil hacer física cuando tienes un estado muy uniforme. Entonces, se piensa que acercándose al Big Bang, las leyes de la física se van a simplificar, haciendo que sean mucho más fáciles de describir. Por eso que como no se puede viajar atrás en el tiempo para ir al Big Bang y hacer física, tomar medidas allí, sí se puede recrear, fingir el Big Bang, hacer un mini Big Bang para entender estas nuevas leyes, cómo funcionan en ese estado tan especial. Oiga, y claro, ya visto desde alguien que no entiende nada de esto, hacer un Big Bang no puede ser algo peligroso, porque esa cantidad de energía liberada en un momento dado, aunque se haga en chiquitito, ¿eso no puede provocar problemas? No, realmente, bueno, se puede provocar problemas a nivel de la máquina, porque la energía es mucho para ser una máquina, y ya pasó en el año 2009, cuando entré yo, que hubo un pequeño accidente y se estropearon unos cuantos imanes, pero de ahí al salto de destruir la Tierra, que se ha dicho tanto, de un agujero negro y demás, no tiene ningún sentido. La energía concentrada en cada partícula es menor que una mosca volando. Es verdad que está concentrada en partículas muy pequeñas, pero no supone ningún riesgo para la humanidad de nada que pueda crear extraño. Y la prueba definitiva de esto es que las colisiones que ocurren allí son de muy alta energía, pero todavía son mucho menos que las que ocurren en las capas altas de la atmósfera. Grandes sistemas cósmicos como agujeros negros, cuásares, envían partículas que llamamos rayos cósmicos, altísimas energías, pero hablamos de millones y millones de veces más que estas. Y esas partículas chocan contra la atmósfera
y no ocurre nada. Entonces, si eso que es el fuego no mata, no crea destrucción, ¿cómo la ceniza o este juguetito que tenemos nosotros, que es un juguetito cósmico, va a crear nada? O sea, podemos estar muy tranquilos que está todo bajo control. Bueno, Javier, me imagino que añorando poder estar ahí en un momento tan importante como este, ¿verdad? Pero... Sí. Mi trabajo es muy bonito, ahora es entusiasmar, contagiar y demostrar lo bonita que es la ciencia, pero es verdad que mi época de investigador, donde está ahí en ese momento histórico, pues también se siente con nostalgia, claro. Gracias, Javier, por atendernos. Buenas tardes. Gusto. Buenas tardes. Bueno, y seguimos pendientes de otro rescate. Vamos ahora hasta Italia, donde luchan contra reloj para tratar de hallar con vida a los montañeros que siguen desaparecidos tras el desprendimiento de un glaciar en los Alpes. Antonio Cárdenas, novedades. Datos oficiales, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues 7 personas fallecidas, ayer contamos que eran 6, en algún momento se especuló con que pudiesen ser 8, bueno, 7 personas fallecidas, son los datos oficiales, 8 rescatados con vida y se busca todavía a 13. Han pasado más de 48 horas, mala noticia. Y otra mala noticia, en el aparcamiento que está a los pies de esta montaña hay 16 coches que no han sido todavía reivindicados por nadie. Claro, o sea que puede haber todavía más personas. 16 coches, puede que haya más personas sepultadas por esto, lo iremos contando en los próximos días. Bueno, esto es el glaciar en Italia, esto es la cima de una parte de los Alpes de los Dolomitas, pero vamos a irnos a otro lugar, en España, en el Monte Aneto, el punto más alto de los Pirineos, donde también hay otro glaciar, y durante este pasado fin de semana, mira lo que tuvo que ocurrir, un rescate porque a las personas, a pesar de decirles que no caminasen por allí porque hay poca nieve, porque está con un glaciar... Se puede desprender por la temperatura. Es muy duro. Peligroso. Bueno, pues fueron para allá, ese helicóptero que vemos por ahí y otros servicios de emergencia tuvieron que rescatar a 4 personas y ayudar a otras 12 que estaban por un lado o por otro en peligro. Bueno, siguen las precauciones, sigue advirtiendo a la Guardia Civil de que no vayan a lugares como este porque puede ocurrir cualquier cosa como en Italia. Esto es lo que ha ocurrido. Y nos vamos directamente ya, Roberto, al sur de África para hablar de otro tema totalmente diferente. Siempre es un buen momento para ver rinocerontes, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues fíjate, esto lo tenemos en Sudáfrica, pero han hecho un recorrido de 1.500 kilómetros para volver a poblar un parque nacional en Mozambique. Este es el recorrido, fíjate, el dardo, los meten en la jaula, el camión, recorrido por tierra, llegan a Mozambique y aquí los tenemos otra vez en ese parque nacional que hacía 70 años que no tenía rinocerontes y ya vuelven a estar allí. En este parque nacional, por cierto, aficionados a recuperar especies perdidas porque llevan más de 2.300 especies reintroducidas aquí. Y de aquí, Roberto, lo único que tengo que hacer ya es hablar del tiempo en Canarias. Que empieza el calorcito, ¿eh? Sí, ayer dijimos que iba a ir poco a poco subiendo. La temperatura máxima de ayer fue 29,7 grados en Gran Canaria. La temperatura máxima de hoy hasta ahora 30,3 grados en Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana, y esto irá poco a poco más. Vamos a ver la previsión para mañana directamente. Los próximos días lo iremos viendo cómo irá subiendo el calor, pero esta es la previsión para mañana. Vamos a seguir con un régimen de vientos alisios, viento del nordeste, con nubes, algunas nubes. En las islas orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, cada vez menos nubes. En el resto, algunas por el norte y nordeste, y con mucho sol por el sur. Esas temperaturas van a ir poco a poco aumentando y a la vez que aumentan las temperaturas va a ir soplando el viento. Las nubes, como te dije ayer, importante, a 1.000 metros u 800 metros de altitud. Pues, Antonio, no queríamos calor. Pues aquí viene el calor y lo que nos queda. Gracias, Antonio. Hoy terminamos con el que es uno de los espectáculos de fuegos artificiales más importantes del mundo. El Día de la Independencia de Estados Unidos recoge muchos como este. Esto es concretamente en Nueva York. 25 minutos de exhibición pirotécnica. De esta manera les dejamos con las noticias de Telenoticias 1 y les encomendamos a vernos mañana a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.